Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer las escrituras, la palabra del Señor que necesitamos cada día. Espíritu, que la palabra nos hable en nuestro espíritu, ¿verdad? Amén. Usted o nosotros, para poder vivir, debemos comer y beber. No vino ni cerveza, sino beber agua, me refiero, ¿verdad? Debemos comer y beber para que nuestro cuerpo no solamente esté fuerte, sino también pueda vivir y desarrollarse, ¿verdad? Eso es lo natural. ¿Me va entendiendo? Yo le voy hablando así despacio como el jardín, amén, para que usted me entienda. Amén. Y les voy a pedir que pongan su máxima atención o concentración, no se distraiga. Y si alguien lo está distrayendo, hermano, por favor no me distraiga o escucha la palabra. Amén. Entonces, porque de aquí de arriba se ve todo. Amén. Entonces, nosotros cuando comemos y bebemos en lo natural, necesitamos estar fuertes para estar bien en defensa contra las enfermedades, para que nuestro cuerpo pueda estar fuerte, desarrollarse y crecer. Bueno, en el espíritu, en lo espiritual, la palabra de Dios también es necesaria para nuestro espíritu, porque así como nosotros crecemos en lo natural, también es necesario que en el espíritu también crezcamos. ¿Me va entendiendo? El problema es que cuando nosotros crecemos en lo natural, pero menguamos en lo espiritual, y corremos el grave peligro, hermanos, de caer lejos de la presencia de Dios y en consecuencia sin el favor del Señor. Yo quiero que usted me acompañe a lo que estamos hablando como introducción, el libro de Apocalipsis capítulo 3. Jesucristo da un mensaje duro y de exhortación a una iglesia llamada Sardis. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Sardis. Tome nota, agéndelo, agendámonos en nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3 o Revelación, escrito por el apóstol Juan, exiliado en las islas de Patmos. Usted sabe por qué, bueno, este Apocalipsis o Revelación que escribió Juan en la isla de Patmos, ¿saben por qué Juan estaba en la isla de Patmos? ¿Por qué estaba exiliado? ¿Pero por qué? Él estaba exiliado, o mejor dicho, encarcelado por predicar la palabra, ¿sí? Y en esa isla había toda clase de lo que usted se puede imaginar, toda clase de delincuentes, homosexuales, de toda clase, de perversidad, de perversión. Y allí el apóstol Juan fue exiliado. Y allí el Señor le reveló a Juan, amén, las profecías sobre la iglesia. Y en particular aquí lo que vamos a leer sobre esta iglesia donde Jesucristo, a través del apóstol Juan, da un mensaje duro y de exhortación a esta iglesia. Le invito a leer en el versículo 1. Vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti o como
como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puede tomar su asiento? Amén. Gracias, Señor. Qué importante es darle reverencia a la palabra del Señor. Amén. Desde el comienzo de la reunión hasta el final es darle oído, es prestar atención. Y termina este capítulo, dice que estemos atentos a lo que el Espíritu habla a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu va a hablar a la iglesia. Por eso yo decía al comienzo que es necesario que nosotros oigamos y nos alimentemos de la palabra del Señor, para que nuestro espíritu esté fuerte, para que nuestro espíritu esté preparado, amén, para que nosotros oigamos lo que Dios nos quiere hablar, lo que el Espíritu nos quiere guiar, nos quiere ministrar en esta hermosa y preciosa noche. La iglesia de Sardis, hermanos, estaba posicionada en un lugar a donde corría mucho la riqueza, la prosperidad. Abundaban mucho, para que usted me entienda, la gente empresaria, la gente de buen vivir. Y es muy probable que esa gente, algunos de ellos, se hayan congregado en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis era una iglesia bastante lujosa, era una iglesia bastante acomodada, bien puesta en lujos, detalles. Ellos cuidaban todo lo que es la hermosura, la belleza del templo. Cada detalle cuidaban dentro del templo. Y qué hermoso es que cuando, ¿verdad?, los miembros, la congregación, cuidan la casa del Señor, la hermosean, la cuidan. Sin embargo, hermano, la iglesia de Sardis había descuidado algo muy importante, que aunque ellos habían cuidado el templo y habían colaborado con el templo para que el templo esté hermoso y con el correr del tiempo y de los años no sea un templo que decaiga estructuralmente, sino que siempre esté a la vista de los demás un templo hermoso y lujoso, amén, en donde la gente podía verlo desde afuera, algo tan lindo. Sin embargo, la iglesia de Sardis había descuidado algo muy importante, que nosotros también para este tiempo como iglesia no debemos de descuidar. Amén. Y nos pasa, hermanos, que cuando llega un aniversario, cuando llega un evento, algo importante, algo de renombre, algo que bueno, que como iglesia local queremos recibir bien a los demás, amén. Nos afanamos tanto y vamos en el tiempo, aleluya, desesperados, consiguiendo esto y lo otro, para tratar de tener al templo lo más hermoso posible, porque queremos que los demás que nos visiten, amén, puedan decir qué hermoso lugar, ¿verdad? Un lugar donde hay calefacción, un lugar donde hay aire acondicionado, un lugar donde están un hermoso altar, donde todo está hermoso. Sin embargo, hermano, la iglesia del Señor, mejor dicho, el Señor, nunca fue su énfasis en su pueblo que cuidaran el templo solamente, sino sus propias vestiduras. Amén. Porque la iglesia de Sardis, hermano, tremendamente ellos tenían el templo adornado, lo tenían acomodado, lujoso, pero habían descuidado su vida espiritual, habían descuidado sus vestiduras. Y el Señor, como siempre habló en su palabra, Él vino a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Bueno, la iglesia de Sardis, hermano, había dejado de hacer la voluntad de Dios.
Ellos, si bien habían tenido el menor detalle de cuidar todo lo exterior, todo para que la iglesia en el lugar donde ellos estaban sea un lugar bastante visto, aleluya, pero ellos como miembros habían comenzado a descuidar su vida espiritual. Que eso no acontezca en este lugar, porque el Señor aquí le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. ¿Cómo puede ser que el Señor llama a esta iglesia de que estás viva, pero estás muerta? ¿Cómo puede ser? Amén. Parece que hay una contradicción. Pero no, mi querido hermano, el Señor, en otras palabras, lo que le está diciendo es que ante la gente, ante los demás, ustedes son una iglesia que aparentemente viven, pero el Señor le dice: yo conozco tus obras de que estás muerto. Hay algo, hermano, ahí que nosotros tenemos que entender, de que nadie puede engañar a Dios, nadie puede burlarse de Dios, nadie puede pasar desapercibido delante de Dios, porque esta iglesia, de acuerdo a las palabras que el Señor aquí habla duramente a esta iglesia: yo conozco tus obras, de que vives, pero estás muerto. El Señor conocía las obras secretas de los miembros. Escuche bien. El Señor conocía las cosas, las obras ocultas de los miembros. Eso da a entender que era una iglesia, esta iglesia de Sardis, que era una iglesia que estaba viviendo en la apariencia. Estaba viviendo, aleluya, en una apariencia delante de los demás. La gente veía que era una iglesia hermosa, que los miembros que iban ahí eran gente que tenía aparentemente vida, pero era una iglesia, obras muertas. Qué tremendo esto, hermano, porque aquí el Señor da a entender que Él conocía las obras de esta iglesia, que eran las obras muertas. Y aunque los miembros, hermanos, venían a la iglesia, alababan a Dios, ellos estaban lejos de la presencia de Dios. Aquí, hermano, nos deja a nosotros una gran enseñanza, que muchas veces hay gente que cree y se engaña a sí misma, que por venir a la iglesia, aleluya, ya ha conseguido la salvación, o ya tiene la semana ganada, o que ya es todo. Sin embargo, hermano, vemos aquí que cuando un miembro, cuando un creyente, aunque va a la iglesia pero no tiene obras, para el Señor es una vida que está muerta. Una vida sin actividad, una vida sin acción, es una vida que está muerta. Acompáñeme un poquito a Efesios capítulo 2 y ya vamos a volver a Apocalipsis. Versículo 1 dice: y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, o vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremenda declaración, hermano. Y esta palabra está hablando de un creyente que ha dejado el viejo Adán para vivir el nuevo Adán, que representa a Jesucristo en su vida. Porque habíamos mirado esto en reuniones anteriores, que el viejo Adán representa el hombre carnal, el hombre de desobediencia, el hombre que vive
en los deseos de su carne. El hombre que vive en lo carnal, que todo lo ve en la lógica, que todo lo examina o lo discierne humanamente. Ese es el viejo Adán. Sin embargo, dice Efesios, aquí nos enseña que nosotros anduvimos en otro tiempo. Amén. Esto es para aquellos que han dejado la vieja vida. En el otro tiempo éramos hijos de desobediencia. Espero que aquí no hay ningún hijo, hija de desobediencia, ¿verdad? Amén. En los cuales dice, anduvimos en otro tiempo y éramos hijos de desobediencia, pero Dios en su gran amor nos rescató, en su gracia nos amó a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermosa declaración, qué hermosa expresión de su palabra. Aleluya. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que las obras de la carne de un creyente que aunque puede venir a la iglesia, pero todavía puede vivir en los deseos de la carne. Todavía puede vivir en los deseos de este mundo. El creyente que está muerto tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra. Discierne en la lógica, discierne en lo natural. Nunca opera en el espíritu, nunca discierne en el espíritu. Cree que todo lo que pasa o lo que sucede es consecuencia de lo que el mundo se encuentra, o lo que dicta o lo que dice la ciencia, lo que dicen los científicos. El Hijo de Dios, hermano, no se basa sobre este sistema, sino se basa en lo que dicen las Escrituras. Amén. Por ejemplo, una persona que dice ser creyente, que cree y dice que los días o los meses, los años van tan demasiado rápido, porque le encontramos una lógica o un discernimiento humano. Esto porque los científicos dicen o aducen que por causa de tantos terremotos en el planeta, el eje gravitacional de la Tierra ha desplazado el planeta de su órbita, de su lugar, y entonces eso comienza a la Tierra a girar más rápido, los años y los días y los meses van cada día más rápido. ¿Qué no te has dado cuenta que ya estamos a fin de año? ¿Ya no te das cuenta que ya se acerca diciembre? El hombre natural vive, hermano, y se basa y se deja guiar por lo que los hombres dicen. Pero el Hijo de Dios tiene bien presente un texto de la palabra del Señor que dice: y si estos días no son acortados, nadie se salvaría. Mas en consideración a los escogidos, estos días serán acortados, dijo el Señor. Entonces el Hijo de Dios, hermano, no se basa por lo que este sistema o este mundo dice, sino se basa por lo que las Escrituras dicen. Si los días, ustedes notan que pasan rápido, si los años y los meses, es porque Jesús dijo en su palabra: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir, hermano, que las palabras del Señor se van a cumplir. Las palabras del Señor tienen peso, tienen autoridad y se va a cumplir. Por más que el hombre diga lo que diga, invente lo que invente, crea lo que crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Y estas cosas, querida iglesia y mis queridos hermanos, son señales para que usted, aleluya, tenga sus vestiduras blancas todos los días. Porque dijo: en un abrir y cerrar de ojo, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Era una iglesia, hermano, que todos la conocían. Era una iglesia notoria, era una iglesia que todos sabían, que era una iglesia de renombre. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces pensamos y creemos, hermanos, que, aleluya, donde hay la multitud, donde hay mucha gente, ahí está la salvación. Y no, mi querido hermano, no es tan así. La iglesia de Sardis era una iglesia de renombre bien conocida. Pero el Señor le llegó a exhortar y le dijo: yo conozco tus obras.
Nadie entre ellos se conocían sus obras ocultas. Sin embargo, el Señor conocía las obras ocultas de los miembros de la iglesia de Sardis. Aleluya. Hermano, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza. Conoce nuestra vida. Conoce, aleluya, todo lo que nosotros hacemos, aún lejos de los hombres. A Él no se le escapa nada. Él conoce nuestros pensamientos. Conoce de hecho lo que estamos pensando en este momento. A Él no se le escapa nada. Él conoce las obras de sus hijos. Aleluya. Por eso, mi querido hermano y hermana, es que nosotros tenemos que vivir siempre, aleluya, a la luz del Señor. Siempre tenemos que hacer buenas obras. Siempre tenemos que vivir, hermano, en santidad. Tenemos que vivir en consagración. Aleluya. Tenemos que vivir en temor. Amén. Tenemos que vivir en temor. Porque lo que en este tiempo, hermano, se está perdiendo el temor a Dios. Y no me estoy refiriendo a un miedo, sino a un respeto, a una honra. Ya no se lo honra el Señor. Ya no se lo respetan, no respetan su palabra, no respetan lo que el Señor nos dice. Y cuando las consecuencias de ese creyente lo pasa, lo sufre, a Dios tú tienes la culpa. Tú eres el culpable. Porque si no hubiese ido a la iglesia, porque si no hubiese conocido tu camino, en el mundo estaba mejor. En el mundo no tenía tantos problemas. En el mundo no tenía tantas pruebas. Ese es el creyente, el liviano, hermano. Como el israelita cuando pensó, le dijo a Moisés, allá en el viejo Egipto, en Egipto teníamos nuestros guisados, nuestras ollas llenas, nos trajiste aquí. Aleluya, para que nos maltraten, nos persigan, nos maten. Ellos querían volver a Egipto. Así, hermano, el creyente liviano piensa. Cuando Dios nos manda que nosotros seamos obedientes a su palabra. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira, hermanos, qué tremendo este mensaje, donde dice, sé vigilante. Aleluya. Sé vigilante. La iglesia del Señor fue llamada a vigilar. ¿Me está entendiendo? La iglesia del Señor fue llamada a ser vigilante, a orar y velar para no entrar en tentación. Porque mucha gente, hermanos, en pecado. Porque mucha gente se aparta de Dios. Porque mucha gente, la vez pasada conversando con un hermano, me decía, qué tristemente ver a miembros, hermanos y hermanas que conocieron al Señor, aleluya, y hoy no solamente se apartaron de las iglesias, sino que también se apartaron del Señor. Porque dejaron de vigilar, porque dejaron de orar, aleluya, porque se preocuparon más en lo exterior, en vivir de una vida de apariencia, en cuidar lo exterior, cuando descuidaron lo interior, descuidaron la comunión, descuidaron su vida espiritual, descuidaron su comunión con el Señor. Y la iglesia, hermano, en este tiempo, nosotros como iglesia, porque el Señor me llevó a esta exhortación, yo di un anuncio al comienzo de este año, de que hemos comenzado a organizar un programa de vigilias dentro de la iglesia. Un programa dentro de vigilias. Aleluya. Si bien nosotros, nuestra próxima vigilia, si el Señor no viene antes, la tendríamos fines de marzo. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a dormir de aquí hasta marzo sin vigilar en nuestra casa, sin vigilar en nuestra vida personal. Es necesario que cada uno de nosotros siempre mantengamos vigilando, nos mantengamos despiertos. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis, porque ellos habían vivido en la apariencia,
pero habían descuidado, aleluya, en ser una iglesia vigilante. El Señor le dice: sé vigilante y afirmas las otras cosas que están por morir. Esta iglesia, hermano, estaba descuidando su vida espiritual. Estaban descuidando la oración, la lectura de la palabra, el estudio bíblico. Estaban descuidando la consagración, la santidad a Dios. Afirma esas cosas que están por morir. Y si usted, hermano, lee las epístolas del apóstol Pablo, en su mayoría, en sus misivas, él siempre exhorta a sus hermanos a la firmeza. En Efesios capítulo 6, él dice, por ejemplo: está pues firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo puede, hermano, una vida creyente estar vivo, despierto, si no vigila? Cuando no vigila, ese creyente va a caer. Ese creyente se va a apartar y corre el grave peligro de perder una salvación tan eterna que el Señor nos ha dado. Aleluya. Porque si usted, hermano, pregunta: pastor, ¿podemos perder la salvación? Claro que la puedes perder. Aleluya. La salvación que el Señor nos ha dado es como ese boleto, y siempre les pongo este ejemplo: cuando usted sube un colectivo o sube un avión o algo o colectivo, y si usted pierde ese boleto, aleluya, marche preso, como dicen, tendrá que bajarse el ómnibus. Aleluya. La salvación es como ese boleto, hermano, nos tenemos que guardar con mucho temor y temblor para no perder la salvación. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10: no seas que te deslices y pierdas una salvación tan grande que Dios te ha dado. No sea que te deslices. La salvación la podemos perder cuando nosotros descuidamos el vigilar. Cuando nosotros, hermanos, ponemos por delante las obras del mundo, las cosas del mundo, aleluya, por sobre la palabra de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Nosotros hemos hecho un programa de vigilias dentro de la iglesia porque es necesario que la iglesia se mantenga orando y vigilando. Es necesario, hermano. Eso fue uno de los mandamientos de Jesucristo a la iglesia, hasta tanto que el Señor venga a buscar a la iglesia. La iglesia debía de vigilar, porque en un menor descuido, porque en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir y nos puede encontrar lejos de su presencia. Nos puede encontrar en obras muertas. Nos puede encontrar, hermano, durmiendo espiritualmente. Por eso es necesario, querida iglesia, que nosotros debemos ser vigilantes. No porque solamente espera el Señor, sino porque también mi vida espiritual la estoy cuidando. Mi vida espiritual, hermano, la estoy manteniendo limpia, consagrada, limpia delante de Dios. Que cuando Él venga a buscar mi vida, Él me pueda decir: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor. Aleluya. No solamente vigilo, hermano, porque el Señor me ha mandado a hacerlo, sino porque es para mi propio bien, para mi vida espiritual. Porque los deseos de la carne, no solamente, hermano, en nuestro enemigo, que es Satanás, el diablo, sus demonios, la influencia satánica, sino también mi propia carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen para que no hagan lo que quisiera. ¿Usted cree que a la carne le gusta orar? ¿Cree que a la carne le gusta leer la palabra? A la carne le gusta estar en el teléfono. A la carne le gusta estar mirando la tele. A la carne le gusta mirar la novela, mirar Boca River. Eso le gusta a la carne. A la carne le gusta ir a los boliches, a los bailes. Eso le gusta, los deseos de la carne. Le atrae, le entra por los ojos. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Y hay una lucha continua, hermano, en nosotros, de someter la carne, que nuestro espíritu someta a la carne, no que la carne nos someta al espíritu y nos lleve como por donde quiera.
Gloria al nombre del Señor. Porque ese es el camino ancho. Porque ese es el camino de la perdición. Mas aquellos hermanos que han permanecido en el camino angosto son aquellos que han de alcanzar la salvación eterna. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener valentía, hay que tener autoridad, hay que tener firmeza, y eso lo logramos, aleluya, a través de nuestra vida espiritual, sobreponernos a los ofrecimientos del mundo. Hoy yo no voy a la vigilia de la iglesia porque tengo, algunos le dicen, una joda por ahí. Y el Señor dijo: estarán casándose y dándose en casamiento. Uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, esto no es juego. Tenemos que cuidar nuestra salvación con mucho temor y temblor. Y todos los que estamos aquí, aleluya, todos los que estamos aquí, dice, si no nos hacemos como niños, dice la palabra, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, esta iglesia, el Señor le exhorta a ser vigilante, a afirmar las otras cosas que están por morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pregunto, una pregunta fácil. ¿Quién sabe cuándo vendrá el Señor? Nadie, ¿verdad? Pero aquí el Señor, así como le dice a la iglesia de Sardis, nos dice a nosotros también: vendré pronto sobre ti como ladrón. ¿Verdad que el ladrón, cuando va a hacer un asalto, cuando va a robar, nunca avisa? Generalmente ataca sobre las noches, las madrugadas, cuando el dueño está durmiendo, está en su descanso, aprovecha y entra a robar. Amén. Cuando menos lo espera. El Señor vendrá como ladrón de la noche. Cuando menos lo esperen, vendrá un de repente, vendrá, y dice, y muchos se sorprenderán. Muchos se sorprenderán, queridos hermanos. Por eso hoy lo que está pasando, sucediendo allí, hermano, en los cielos se ve, en los aires. Gloria al nombre del Señor. Cómo el enemigo está engañando. Cómo el enemigo está siendo tan sutil y queriendo transgiversar la palabra de Dios. Y cuando el Señor venga, hermano, muchos los confundirán con un ovni, los confundirán con algo raro que pasa. Pero la iglesia del Señor, que siempre ha vivido en la palabra de Dios, no será engañada. Por eso Jesús dijo: a muchos los engañarán y dirán: allá está el Cristo, no les creas. Aleluya. Sin antes las señales se cumplan. Por eso, querida iglesia, el Señor hoy nos habla y nos exhorta que nosotros vivamos en nuestras vestiduras, aquí en el interior, guardando nuestras vestiduras, nuestro espíritu, para que cuando el Señor venga como ladrón de repente, nos encuentre preparados. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? Aleluya. Si no está preparado, comience a prepararse. Comience a afirmar las obras. Comience a afirmar su servicio. Comience a afirmar, hermano, sus obras que antes hacían el Señor. El Señor en otro pasaje, a otra iglesia, dice: volveo al primer amor. Se ha descuidado esas obras que antes las hacía. Vuelve a afirmarlas. Vuelve a hacerlas. Aleluya. Despégate de las cosas del mundo. Despégate, hermano, de las cosas que el mundo te lleva, te atrae. Y haz las primeras obras como el primer amor, dice el Señor. Por eso dice aquí la palabra: pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bueno, este pasaje me lleva a entender una palabra que el Señor dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aleluya. Dentro de la iglesia de Sardis había algunos que estaban cuidando sus vestiduras, que no se habían manchado con los demás, que no se habían dejado llevar ni contagiar por los demás. Había algunos de los miembros que estaban cuidando sus vestiduras, que estaban cuidando su testimonio. Esto, hermano, nos llega a entender que en algunas iglesias no todos se salvarán. ¿Me escucha? No todos alcanzarán la salvación. Muy pocos son los valientes que entrarán a las moradas eternas. Porque muchos hermanos que aunque van a la iglesia, siguen llevando una vida de apariencia. Siguen llevando una vida de apariencia ante el mundo. Y si no, fíjese en Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está, dice, ¿dónde? Delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Qué tremendo, ¿no? Y si usted va a Jeremías capítulo 7, para no irnos tanto, amén, también hay una iglesia muy similar que iba al templo, pero ellos vivían una vida corrompida, vivían en los deseos de la carne, vivían una vida alejada de Dios. Y Dios le dice al profeta Jeremías: párate en la puerta y dírale a los miembros que entran a la iglesia y se autoengañan a sí mismos, diciendo: templo de Jehová es este, pero ellos persisten en vivir lejos de mí. Diles, aleluya, que este lugar es cueva de ladrones. Mira, hermanos, cómo una iglesia puede hacer un lugar en un templo sagrado a una cueva de ladrones. Porque la iglesia del tiempo del profeta Jeremías era una iglesia, hermano, que ellos, aunque vinieran a la iglesia, estaban lejos de Dios. Y Dios les llegó a decir a su pueblo a través del profeta Isaías: en vano me honran porque viven lejos de mí. En vano me honran, en vano me alaban. Aleluya. Pues su corazón está lejos de mí. ¿Cómo puede ser, hermano, que aquí dice el Señor, Él desecha lo exterior, desecha lo que los hombres viven de apariencia? Dios desecha la apariencia. Cuidado, hermano, tengamos cuidado y no caer en ese espíritu de apariencia. Porque ese espíritu de apariencia nos lleva a enfriarnos y en consecuencia a alejarnos de Dios. A vivir una vida de apariencia. Esto es como los fariseos, los saduceos de la época de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús, hermano, los enfrentó tenazmente en su tiempo. Y les llegó a decir una palabra dura, que ellos se escandalizaron, se molestaron. Pero Jesús les dijo la verdad. Él les dijo: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestros padres queréis hacer. Así eran los fariseos, hermano. Oraban en las esquinas, hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Les gustaban las palmadas, les gustaban los aplausos, los halagos de la gente. Pero ellos, como la iglesia, algunos miembros de la iglesia de Sardis, ocultamente tenían obras malas delante de Dios. Y Dios los conocía. Jesucristo los conocía. Jesús sabía, hermano, quién eran los fariseos y los saduceos. Por eso, mi querida iglesia, pongamos atención a este pasaje. Porque dice que el hombre mira lo que está afuera.
Amén. Qué bonito, qué hermoso cuando nosotros, ¿verdad?, nos arreglamos, nos ponemos lindos, nos ponemos lindas para venir a la iglesia y está bien. Aleluya. Nos preparamos. Cuidamos el menor detalle. Amén. La gente nos ve, me mira como pastor, a usted lo miran como hermanos. Pero la pregunta sería, ¿cómo nos ve a Dios a nosotros por dentro? Amén. Porque ¿de qué vale que el hombre, la sociedad me aplauda? ¿De qué vale, hermano, que la gente me aplauda y me diga cosas lindas si para Dios no estoy aprobado? Aleluya. Eso es como querer ganar el mundo y perder mi alma delante de Dios. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a poder entender esto, una gran realidad. Por eso es necesario que nosotros seamos vigilantes y afirmemos nuestras obras, nuestro servicio, afirmemos nuestra vida espiritual. Aleluya, en lo que realmente Dios quiere que nosotros afirmemos. Gloria al nombre del Señor. Que seamos una iglesia, hermano, no una iglesia, que seamos una iglesia. ¿De qué vale ser una iglesia de renombre aquí en el barrio, en la sociedad o en la gente, si para Dios no estamos aprobados? Un salmo dice: en vano edifican los edificadores si Dios no está en el asunto. En vano, hermano, podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Usted no vaya a creer, a mí me encanta las hermosas pantallas, me encanta las buenas letras, los detalles, me encanta, hermoso. Pero mire, hermano, vamos a ser sinceros y realistas ante la realidad. ¿De qué me sirve tener una iglesia, un templo de última generación, lujosa, lo mejor que el mundo te pueda dar? Pantalla LED y esto que el otro, si mi alma se ha perdido. Amén. ¿Me entiende? Moisés dijo: Señor, cuando Dios le dijo: mi ángel contigo y te dará descanso. El Señor le prometía a Moisés que su ángel iba a ir con él. Y el Moisés le dijo: Señor, yo no quiero que tu ángel vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Amén. Señor, yo quiero ganarme el cielo, yo quiero estar contigo por la eternidad. De nada me sirve en la tierra haber ganado lo que pueda ganar, si he perdido mi alma, Señor, para siempre. Por eso, hermano, este mensaje a la iglesia de Sardi, nosotros tenemos que leerlo y releerlo siempre, para que estas palabras nos penetren en nuestro corazón, nuestro espíritu, y podamos siempre estar. La clave de aquí, de esta palabra, es ser vigilante. Es ser vigilante. No descuidar nuestra vida espiritual. Porque en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá a buscar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y si el Señor viene esta noche y usted no está preparado o preparada, hoy es la noche para que usted se prepare. Diga: Señor, voy a comenzar a afirmar mis obras. Voy a comenzar, Señor, a vivir para ti, Señor. Voy a comenzar, Señor, a ser un hombre o una mujer vigilante, que está despierto. Señor, un hombre o una mujer, aleluya, que vive en el Espíritu. Porque las cosas de la carne nos apagan y nos llevan a la muerte espiritual. Aleluya. Yo quiero ser una iglesia, Señor. Aleluya. Una iglesia que viva en las obras que el Señor nos ha mandado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y quiero terminar con esto. Mientras espera el regreso del Señor, ¿cómo? Vigilar. Amén. Y hay algo más.
El Señor dio una comisión, dio un mandato a la iglesia: ir y predicar el evangelio. Aleluya. Importante y es bueno que como iglesia nos organicemos, hagamos un programa de evangelismo, es bueno. Aleluya. Eso es bueno. Sin embargo, ese creyente, ese hijo de Dios, que vive los negocios de su padre, no espera un programa, no espera una campaña, no espera un llamado del pastor. Ese verdadero creyente está en los negocios de su padre todos los días, hablando de su amado. Aleluya. ¿Me entiende? Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a que nosotros anunciemos a Cristo. Los últimos versículos de Apocalipsis 3 dice: tu nombre será borrado. Mas dice: si andas en las obras, si andas en las cosas del Señor, yo te reconoceré delante del Señor. Amén. Jesús dijo en su palabra: el que me reconozca a mí delante de los hombres, yo también los reconoceré cuando venga en gloria. Aleluya. Qué bueno, hermano, cuando usted presenta al Señor, a su amado, a su Padre, presenta a un joven, presenta a un adulto, a un matrimonio, al Señor. Aleluya. No presente a la iglesia. No predique la iglesia. Usted predique a Cristo. No se preocupe si ellos van a otra iglesia que le queda más cerca. Gloria a Dios. No estamos aquí para competir con nadie. Dios nos llamó a eso. Eso es de la carne. Aleluya. Usted predique a Cristo, que se conviertan a Cristo. Cuando nos vayamos de esta tierra no nos llevaremos nada, pero sí las almas que hemos ganado para el Señor. Jóvenes, hablen del Señor. Adolescentes, hablen del Señor. Hermanos y hermanas, hablemos del Señor. Prediquemos su palabra. Porque cuando Él venga, que Él nos encuentre en los negocios de Él. Que Él nos encuentre hablando de su palabra. Gloria a Dios. Él nos reconocerá delante del Padre. Porque usted y yo hemos reconocido a Jesucristo delante de esta sociedad. Y no solamente lo reconocemos hablando o predicando, sino con nuestro testimonio. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo obedecemos a nuestros padres? ¿Cómo nos portamos en la familia? ¿Cómo somos en el barrio? ¿Cómo somos en la comunidad? Nuestro testimonio predica. Nuestra consagración, nuestro testimonio, nuestro buen comportamiento predica. Eso habla. La gente, hermano, está tan cansada de tantos discursos que ya ha dejado de creer a los discursos. Ha dejado de creer las palabrerías, las palabras. La gente quiere ver hechos. La gente quiere ver testimonios, cambio, transformación. Y la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, la iglesia en la tierra, estamos para manifestar, para testificar a Cristo resucitado. Amén. Que Dios nos ayude. Es hermoso reconocerlo a Jesucristo. Es hermoso decir: yo conozco a Jesucristo. Yo conozco a alguien que te puede cambiar. Yo conozco a alguien que te puede sacar de esta situación, de esta adversidad, de este desierto. Yo conozco a alguien que te puede transformar. Es Jesucristo. Mire, hermano, qué sencillas palabras. Si el creyente se calla, si el creyente no predica, aleluya, no está viviendo en los negocios del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a que nosotros seamos una iglesia que testifiquemos a Cristo, que vivamos para Él y manifestemos a Cristo resucitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los amo en el amor del Señor y deseo en mi corazón que estas palabras, que este mensaje realmente, aleluya, nos has hablado en nuestro espíritu. Amén.
fue para mí primeramente el mensaje. Y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para todos nosotros. Amén. Que realmente vivamos la palabra. Que este año sea un año diferente. Que cada día, hermano, sea un día diferente. Que realmente manifestemos a Jesús. Donde sea. En el colegio, en el colectivo, en el trabajo, en el barrio. Cuando vayamos a la despensa, dejemos una palabra. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé que usted va a comprar quizás así una despensa, 1 kilo de pan? ¿Qué sabe que el que lo atendió está a punto de quitarse la vida? Pero ahí llegó un hijo de Dios. Ahí está una hija de Dios que viene a hablar de alguien que lo ha cambiado y que lo puede cambiar. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo te invito tan solo que cierres tus ojos por unos segundos más. Cierra tus ojos.